Creo firmemente que somos portadores de saberes valiosos, que juguetean con la literatura y el arte. No llegamos vacíos al encuentro con una obra. Creo que aquello que creemos, sentimos y pensamos es válido para la construcción de sí, del otro y del contexto. La apuesta entonces radica en validar esas formas de conocimiento tan invisibilizadas por una lógica parametral de la investigación. No importa el lugar que te encuentres en el mundo, si es de día, tarde o noche. Lo importante, lo verdaderamente importante es que estás aquí con nosotros en La Voz del Tintero, donde la protagonista es la literatura. Saludando a todas las personas que empiezan a sintonizarnos a esta hora de la mañana, tarde o cualquier hora del día en que empieces a sintonizarnos, empieces a escucharnos. Saludando también a todas las personas que reportan sintonía en diferentes partes de Colombia y en diferentes partes del mundo, que nos escuchan en toda Latinoamérica, también nos escuchan en España y también nos escuchan en muchas partes de Europa, los Estados Unidos, también desde Canadá. También saludando a nuestro director, JJ Marín, también saludando a nuestro control master, a Felipe Castaño, y darle la bienvenida a mi compañera de mesa, Julie María Sánchez. Julie, bienvenida a La Voz del Tintero una vez más. Buenos días, Aldair, muchísimas gracias. Oiga, ya entramos en diciembre, Navidad. Ya. ¿Cómo la ve? Rico, el clima está bueno, hay abundancia, tenemos mucha gente alrededor, muchos invitados también para La Voz del Tintero llegan, entonces contentos con esta Navidad. Muchos invitados que en estos momentos estamos esperando a uno más, pero bueno, como ustedes saben, a veces los retrasos, alguna complicación que se presenta de última hora, pero ya estará pronto con nosotros aquí en vivo y en directo. En esta tarde, en esta mañana de hoy, vamos a tener a 3 invitados, de los cuales tenemos 2 aquí en la mesa, y vamos a tener una charla muy interesante porque vamos a hablar entre lo que es el presente, el pasado y el futuro, porque aquí tenemos al presente, tenemos, no quiero decir el pasado, pero tenemos una estructura tenemos una estructura que se ha formado en el pasado, pero que sigue siendo fuerte el presente, y también vamos a hablar con alguien que habla mucho del futuro y que sus proyectos también son a futuro. Así que sin más preámbulos, vamos a presentar en la tarde de hoy a el joven Cristian José Marín Mejía. Cristian, bienvenido a La Voz del Tintero. Hola, buenos días. ¿Cómo te sientes? Bien, feliz de estar aquí con todos ustedes. Cristian es estudiante de 9º grado de la institución educativa Antonio Derca y se caracteriza por ser un gran pensador. Escuchen esto, es un gran pensador, apasionado por la historia como disciplina. Para aquellos que escuchan La Voz del Tintero saben que aquí también nos apasiona mucho la historia, y también es un gran lector, no solo de libros, sino de su contexto, y su pensamiento crítico lo ha configurado como un referente en su entorno. O sea que, ¿cuántos años tienes, Cristian? 14. Tiene 14 años y ya está dando chispazos de lo que va a ser en un futuro cuando este chico cumpla 18, mejor dicho, va a despegar de una manera muy fuerte. Así que es un honor y es un lujo que nos acompañes aquí, Cristian, para que, ya que muchos dicen que esta generación que está en estos momentos en las escuelas es una generación perdida, entonces con Cristian vamos a demostrar que no es así, que todavía hay mucho poder, que hay mucho que podemos rescatar de estos chicos que, a pesar de que tengan teléfonos y tablets a la mano, todavía hay pensadores entre nosotros. Así que, Cristian, bienvenido. Y quiero darle también la bienvenida a la profe Carolina Zapata Lopera. Profe, bienvenida a La Voz del Tintero. Muchas gracias. ¿Cómo se siente? Contenta de ver a Cristian con esa sonrisa y nuevamente reencontrarme con Obeto. ¿Usted es profe de Cristian? Sí, yo soy profe de Cristian. ¿Y cómo se porta en clase? Él es excelente. Excelente, en todos los sentidos. Él es muy crítico, es muy analítico. No podemos decir que un niño excelente es un niño quietecito y que no hace nada, no. Él es un niño pensante, es un niño que exige a los maestros. Estamos de acuerdo que yo soy de los que pienso que un niño que es quietecito y que siempre se mantiene así, yo creo que es un niño que todo el tiempo está reprimido.
Posiblemente, es que son muchas cosas las que influyen en la educación, cómo es la familia, qué aprende en la familia, cómo se desenvuelve en otros contextos. Cristian es un niño que demanda que uno se vaya preparado para la clase porque es de los que pregunta. Genial. Entonces es muy chévere tenerlo en un aula de clase. Es un alumno inquieto todo Por el tiempo. conocimiento. Sí, señor. Profesora de literatura de la institución educativa Antonio Derca, magíster en literatura, hipertexto y ciudad, licenciatura en humanidades en énfasis en lengua castellana de la Universidad de Antioquia, líder del proyecto institucional Promotores de Lectura en la institución educativa Antonio Derca Santo Domingo y asesora de práctica pedagógica con estudiantes de noveno semestre de la Universidad del Tolima, acompañamiento en los procesos de aprendizaje de lectura y escritura. Y bueno, fuera de micrófonos nos estaba contando que este fin de semana estuvo en Pereira, en la ciudad de Pereira, en una investigación de la universidad, ¿cierto? Sí. ¿Nos puede adelantar algo de la investigación? No nos diga de qué es, simplemente denos un abrebocas de lo que era. No, lo los que chicos es la son investigación. de un curso de licenciatura en educación artística. Estuvimos en un coloquio de investigación y de muestras artísticas. Ellos tienen diversificación de proyectos. Muchos se enfocaron por la parte de la danza, otros por la parte de la plástica, y todo enfocado en el contexto en el cual enseñan o están cercanos a su lugar de vivienda. De Entonces, acuerdo. Bueno, esta es la profesora Carolina, que es la que tenemos aquí. Vamos a seguir charlando con ella. Tenemos todavía un largo rato para charlar. Y bueno, como siempre, los caballeros de último. Algo me dice que yo te viste en una parte, pero no recuerdo dónde, ¿cierto? Que nos hemos visto. ¿Sí? Bueno, quiero presentar a Obed de Jesús Cardona Alzate, estudiante de Filología Hispánica y licenciatura en Lengua Castellana. Obed, bienvenido a La Voz del Tintero. Muchas gracias. Vamos a correr el micrófono, eso, para que te acomodes mejor. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Muy bien, muy cómodo y muy contento de ver a Cristian por acá, tan empoderado. Genial, excelente. Docente en diversas áreas en el mismo colegio, ¿cierto? Estuve realizando todo un año el proceso de práctica profesional en la institución educativa Antonio Derca, acompañando los grados octavo y noveno. Y auxiliar de cátedra de la Universidad de Antioquia. Estos son los invitados que tenemos para este mediodía de hoy aquí en La Voz del Tintero. Antes de comenzar, vamos a hacer una pregunta que para ir calentando motores y para que nuestros invitados se sientan un poco más cómodos, incluso creo que hasta la propia Yuli la puede contestar. Ay, corchadora, ya escuché, ya vi que va a ser corchadora. No la vamos a corchar, pero antes que nada quisiera empezar por el concepto de los alumnos, para ver cómo es el concepto que han recibido a través de sus maestros. Para ustedes, concepto personal. Para ustedes, ¿qué es la literatura? ¿Qué es para ti la literatura, Cristian? Para mí la literatura es una forma de expresar nuestros sentimientos y de conocer nuevos rumbos y nuevas pasiones, puede ser, porque hay algunas personas que conocen lo que les gusta por medio de la escritura y de la lectura. Yo creo que en algún momento me van a decir que me van a relevar por él. Entonces, veo, es un pensador, es un chico muy pensador. Profe, ¿ese concepto se lo inculcó usted a él o usted qué opina? ¿Usted qué piensa? ¿Para usted qué es la literatura? La literatura es una forma de expresión, una forma de expresión artística que de cierta manera aflora todo lo que subjetivamente tenemos dentro. Que le haya desarrollado eso a Cristian, no, o sea, que le hayamos ayudado a explorar más el mundo, sí. Pero yo creo que esto es un trabajo en conjunto de toda una comunidad educativa, no solamente el maestro de este grado, sino de los antecesores y de la familia, porque la familia también, la mamá ha sido una persona muy pendiente de él y que de cierta manera él me contaba las historias, de pronto ahorita le dan la oportunidad de que la mamá le llevaba libros alquilados de la biblioteca o tenía ese acercamiento desde muy pequeño a la literatura y a la lectura. Entonces yo creo que la familia y el colegio siempre van a trabajar de forma conjunta. ¿Y qué nos dice Obed? Bueno, no, pues para mí la literatura es un terreno de posibilidad. ¿Ya? La literatura es como
aquello que nos permite marcar vías de acceso para construir nuestra realidad, ¿ya? Y hacerlo desde una zona segura. Es también una condición exploratoria del género humano. La literatura nos permite explorar aquellos miedos que tenemos, aquellos deseos, nos permite simpatizar, por ejemplo, con un asesino, o nos permite, por ejemplo, sentir empatía por alguien que si lo viéramos acá y supiéramos lo que piensa y cómo realmente sentiríamos quizás desprecio. Entonces, para mí la literatura posibilita eso, explorar la condición humana. Aparte de la invitación que les extendimos al programa, Julie, compañera Julie, ¿qué tienen en común estos tres invitados y qué es lo que hace para que estén aquí en la mesa de La Voz del Tintero? Cuéntanos un poco. Bueno, resulta que yo estaba en la universidad y escuché por allá unos niños conversando acerca de unos temas muy interesantes de ciudad, ¿cierto? Porque lo que escuché fue niños hablando acerca de sus barrios. Pero de niños como o sea, tal. yo escuchaba a niños Sí. y yo estaba trabajando, yo decía, yo tengo que salir a mirar esto, qué es lo que está pasando acá. Y claro, ellos estaban haciendo como una socialización de un proyecto, que ya ahorita nos van a hablar un poquito de eso, que es lo que los une a ellos tres. Y es un trabajo que se ha hecho desde la literatura en unos contextos especiales. Empecemos, por ejemplo, hablando del contexto donde es este colegio. Obed, contanos un poquito qué rodea este barrio, ¿cierto? Y de pronto Cristian también ahorita nos cuenta un poquito cómo vive su experiencia él en ese lugar. Ok, bueno, Santo Domingo Sabio queda en el nororiente de Medellín, ¿cierto? Comuna 1, ¿cierto? Pasa algo muy particular y es que mal llamado barrio de invasión. Es un barrio que por diversas, que ahorita creo que Cristian, que es un apasionado de la historia, nos ampliará un poco más. De hecho, hay una expresión que dices que anarquía ocupacional. Ese sería el término técnico. Pues, Es que anarquía sí. ocupacional, Anarquía muy ocupacional. interesante, muy interesante. Ok. Que se ha venido configurando desde diversas pues manifestaciones sociales, culturales, y que más allá de eso es un barrio que ha sido muy estigmatizado, un barrio empobrecido, un barrio invisibilizado para muchos habitantes del centro de Medellín, de la zona quizás más sur. Entonces es un barrio al que nosotros llegamos y vemos es un montón de jóvenes llenos de ganas de hacer cosas, pero el discurso que escuchamos al bajar desde la montaña es, no, esos pelados, uy, Santo Domingo Sabio, eso por allá es mera calentura, uy, por allá hay mucha droga, por allá hay mucha violencia. Es como el estigma por dinámicas que en efecto el barrio ha tenido épocas violentas, en efecto hay consumo problemático en el barrio, pero eso no define el barrio, ¿ya? Correcto. Todo el barrio. No, es que, ¿cierto? y es que si vamos a eso, a consumos y todo eso, entonces hay que poner también un veto a la ciudad como tal. Correcto. Porque lamentablemente una ciudad tan hermosa, tan bonita como Medellín tiene ese veto de ciudad mala, ciudad droga y ciudad roja o todos los adjetivos que usted quiera ponerles. Porque los comentarios, yo que no soy de acá, yo que vengo del norte del país, lamentablemente los comentarios cuando se menciona Medellín, uy, qué peligro. Ajá. Entonces, ahora imagínense los que vivimos acá dentro de Medellín y cuando nos hablan de las comunas, ahí la primera palabra que nos viene a la cabeza es peligro. Entonces, lamentablemente, eso no es lo que define ni el barrio, ni mucho menos a la ciudad. Bueno, entonces estamos ubicados en el Venga, barrio Santo Domingo. Venga, es que Cristian nos quiere compartir alguna Cristian, cosita. Cuéntanos. contanos. Bueno, me parece que vamos a hablar del barrio donde yo vivo, o sea, y mi experiencia que yo he tenido allá. El barrio siempre se ha visto entrelazado por una historia de droga, de crimen, y sí llegó un momento de que sí era solo eso, pero eso ha cambiado. O sea, yo he ido casi toda mi vida en el barrio y nunca he visto así, o bueno, en la historia que yo tenía, en los 14 años que yo he vivido, nunca he visto que maten a alguien frente a mi casa. O sea, no, eso sí pudo haber sido antes, pero lo que la gente no sabe es que todo cambia y todo cambia o para mejor o para peor. Y el barrio Santo Domingo Sabio cambió para mejor. ¿Cuándo llegaste allá, Obed, y por qué Santo Domingo? Santo Domingo, bueno, ahí hay una anécdota, ¿cierto? Vamos a empezar desde mi aspecto biográfico.
Había una vez. Había una vez un joven, ¿cierto?, que se desplazaba desde Betania en el suroeste antioqueño y que llegó por toda la zona nororiental, ¿sí? Estamos hablando de mi familia. Tengo familia en Santo Domingo Sabio, viví un tiempo en Santo Domingo Sabio y allí primero hubo un interés con mi compañero, que lo menciono y lo saludo, Daniel Taborda, que pues hoy no puede estar acá, que fue con el que también lideramos el proyecto. Un saludo a Daniel. Un saludo a Daniel, que también me suena el nombre, no sé de Daniel dónde, Taborda. pero me suena. Daniel sí. Taborda. Y bueno, fue un interés genuino porque hay algo que más adelante quizás lo toquemos un poco más, que son las juventudes del no futuro. Nos llamó mucho la atención hablar o pensar que en algún momento fuimos juventudes del no futuro y que eso se podía interpelar, y que mejor Daniel Taborda vive allí en Santa Cruz, o sea, abajito de Santo Domingo Sabio. Vamos a ampliar un poquito ahorita el concepto de no futuro, porque lo estamos mencionando así de paso, pero no sabemos, o sea, los espectadores también. Sí, él Y los que lo nos menciona, están pero no viendo, vamos sí, a sí. profundizar de momento. Ajá, Es para que se exacto, quede. es importante. Vale. Exacto. Listo. Entonces fue como que teníamos una convicción compartida, es como venimos de barrios, ¿cierto?, de Santo Domingo y de Santa Cruz, que han sido estigmatizados, ¿ya? ¿Por qué no volver a esos barrios y mostrar que todo es diferente, ¿ya? Que hay más futuros, que la vida puede ser otra? Creo que de allí surge como el deseo de volver a estos territorios. Ok. Y cuando llegamos a Santo Domingo, nos encontramos con chicos como Cristian, que son pensadores en proceso. Son pensadores en proceso, porque es un chico, yo sigo insistiendo que hoy en día esta generación, la generación de él, estos chicos que leen, yo creo que son seres valiosos todavía, no solo porque leen, sino porque a través de la lectura ellos también pueden realizar pensamiento crítico. Y la lectura también nos puede llevar mucho a eso. Y él es un chico que aquí en el estudio y también fuera de micrófono nos está demostrando y nos ha demostrado que su generación de pensamiento crítico va a ser impresionante. Es que simplemente Sí, hay una construcción muy interesante. miren la ahí. manera de expresarse, y la forma y las temas de los que habla son interesantes. Ahora le pregunto a la profe, ¿cómo fue que llegó allá a Santo Domingo? No, eso es una historia ¿O por qué? muy bonita, porque Hay que decir también había una vez. había una vez una profesora Sí. que se queda desempleada después de la pandemia Ya no Le adelantó la no pregunta respondió al la pregunta bueno, de la sesión, pero bueno. a raíz de la pandemia, y hay un sistema muy transparente en Secretaría de Educación que se llama Sistema Maestro. Ingreso mi hoja de vida y comienzo una serie de procesos para etapas para la contratación, y la vacante a la que yo había aspirado era en Santo Domingo Sabio. Yo creo que un maestro realmente demuestra que es maestro en este tipo de comunidades, donde se trabaja con las uñas, donde la escasez abunda y donde son chicos ávidos de muchas cosas, ¿sí? En otras instituciones podemos tener almacén de materiales y podemos tener muchas cosas, allá no. Allá si es una cartulina, entonces la tienes que partir entre 20 o 30. Entonces llego al colegio en ese proceso, llego en el 2021, en marzo del 2021, cuando todavía la educación estaba en la semivirtualidad, porque estábamos todavía con ese tema de la pandemia, rezagos de la pandemia. Y llego a un colegio que tiene 4 sedes, y en cada sede tiene las 2 jornadas, mañana y tarde. Entonces imagínate la magnitud. Un colegio donde hay 123 profesores, ¿cierto? Donde tenemos también los CLEI, donde mínimamente hay como 4, 5, hasta 6 coordinadores, dependiendo de las matrículas de los estudiantes. Entonces es un colegio grandísimo. Yo llego como, Dios mío, ¿a dónde llegué? Pero por lo grande. Muchos sufrimos la peripecia del transporte, porque es, bueno, coges el integrado, el metro, el metrocable, y si quieres de ahí coges o una motico o coges el bus o te vas caminando, ¿sí? O sea, 1 hora y media. Más o menos, para es 1 llegar. hora y media, exactamente. Y eso que nosotros somos afortunados y bendecidos, porque
pues tenemos el transporte, chicos que vienen desde el Pinal, ¿sí? Se demoran, Y yo he visto y se demoran como 1 hora bajando porque hay gente que viene en la invasión desde arriba y yo soy, oye, eso siempre queda lejos. Y yo veo que ellos les toca levantarse tipo 4:50 de la mañana o más temprano para poder organizarse, bañarse y bajar. Y dígame a mí que yo soy bendecido, yo vivo casi al lado de la escuela. O sea, entonces yo no he tenido que pasar eso, más si he visto cómo ellos lo hacen y ellos me cuentan. Es que hay tan bueno que usted vive prácticamente al lado de la escuela. No tienes Ojalá yo excusa fuera- para llegar tarde. ¿Ah? No tienes excusa para No, llegar pero eso siempre pasa. Los que viven más cerca de la escuela son los que llegan más tarde. Ese es un misterio que no vamos a poder resolver. Sí. Y uno no sabe por qué. Bueno, Entonces nos estaba contando Sí. de la logística, por ejemplo, para ir a trabajar, ¿cierto? Cuando empezó a ir y asistir a la institución, casi 1 hora y media de transporte para llegar. exacto. Llego a un horario que me abarcaba 2 sedes, 2 jornadas. 3 jornadas. Yo estaba en la mañana en una sede, en la mañana en la otra y en la tarde en otra sede. Entonces, en ese devenir conozco un grupo muy bonito que se llama Noveno 5 y desde ahí inicia, pues lo que más adelante van a conocer, promotores de lectura, y yo ya me empiezo a mover por medio pues, de todas las sedes y jornadas, nos unifican en el horario en el 2022. Y bueno, y ahí desde ahí estoy en la sede central, en la jornada AM, y esa es mi historia en el Antonio Derca, un colegio que para mí he tenido mucho recorrido, porque él se queda asustado del recorrido no, que he tenido. asustado no, es impresionado. Estoy impresionado. Pero el Antonio Derca llega a mi vida y me parte la historia en 2. O sea, para mí el Antonio Derca no es solamente un empleo, para mí el Antonio Derca significa vida, porque cada vez que yo llego donde mis muchachos, ellos me dan y me inyectan vida. Entonces, el Antonio Derca para mí significa muchas cosas. Yoli. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, ¿cierto? Donde hay unas voces diferentes, donde hay un lugar que tiene un pasado, que también tiene un presente, ¿qué papel entonces juega la educación ahí? ¿Cuál es la tarea? ¿Y cómo se ha desarrollado durante ese tiempo que han estado ustedes allí? Recuerdo muy bien el primer día que me recibe el coordinador y yo llego con mi maletica nueva y yo le digo, yo vengo para profe de literatura. Un saludo para Pedro, el coordinador Pedro, que es un espectáculo de coordinador. Llega y me dice, ¿usted viene para esa vacante? Sí, bueno, ¿a quién necesita? El coordinador Pedro. Pedro, ¿dónde está? Pedro. No, Pedro no está, baje a ver y búsquelo, a ver si lo espera allá. Y llega él, y él es el mismo que me está recibiendo, y me dice, mira, llegar al Antonio Derca, lo académico es importante, sí, pero aquí lo más importante, nunca se me van a olvidar esas palabras, es arrebatarle un niño a la violencia, es arrebatarle un chico a la drogadicción, es arrebatarle un niño al combo. Entonces, allá lo académico es importante, pero la formación de estos chicos en diferentes contextos y que tengan una posición crítica frente a la vida, para nosotros ya eso es ganancia. Después vendrá la matemática, después vendrá las sociales, conceptos, pero lo más importante para nosotros es desarrollarles competencias que les permiten a ellos enfrentar la selva de cemento. Esa es como el lema que tenemos o que todos los profesores somos conscientes que la educación allá no es solamente llegar a dictar o abran la página en el libro tal, si es que hay libro, o si no hay fotocopias, y si no hay fotocopias ni libro, entonces fotico en el celular y cómo nos podemos desenvolver en el tema. Entonces es desarrollar en ellos esa posición frente al mundo. Quiero, ahora que usted lo mencionó, usted dice que se trabaja mucho con las uñas en Pues ese lugar. sí. No, sí, es un decir, porque es que lamentablemente hay muchos colegios que también les toca trabajar con las uñas. No solamente colegios, sino que hay también universidades que toca trabajar con las uñas. Pero entonces, eso es un llamado también de atención para nuestra educación nacional y también para nuestro Ministerio de Educación. Es que igual cuando tú, por ejemplo, tienes todo en la vida y dices, bueno, vamos a leer tal libro, entonces lo sacan del bolsillo, pues o lo compran, nuestros chicos no. Es que hay que tener en cuenta también las familias de nuestros chicos. Y cuando decimos trabajamos con las uñas, no es solamente lo material, sino también ese insumo humano que son ellos. Cuando llueve, les estaba diciendo, cuando llueve, a nosotros nos llega el 50% de la población. ¿Sí? ¿Por qué? Porque o se inundan,
o no les da para bajar caminando, o sí, no tienen plata para un pasaje. Entonces es eso, trabajar es desde el corazón y con lo que se tenga, para que ellos asuman una posición en la vida. Hay algo también que estaría bueno problematizar, o al menos decirlo, y es la apuesta quizás que tienen los sectores sociales y el gobierno respecto a las juventudes de ciertas poblaciones, ¿ya? Porque en ocasiones hay incluso una gran disputa por quién atiende algo que sucedió en el barrio. No, tirémoslo para Bello, no, tirémoslo Sí. para Medellín. Y ahí hay un problema porque ¿quién se responsabiliza? O sea, el Estado realmente está siendo garante de brindar una educación de calidad. Tenemos en el Antonio de Erca lugares con mucha humedad, ¿cierto? Que pues, no son como los óptimos. Pero esto que estoy hablando del Antonio de Erca es lo generalizado en muchas instituciones educativas públicas de Medellín. Y qué triste es levantarse un día y revisar la prensa y saber que se cayó un techo de una institución, ¿ya? También respecto a lo material, ¿ya? También es un llamado de atención como ustedes que ven en estas juventudes que no apuestan, ¿ya? Hay que empezar a ver que son posibilidad, que no les gane quizás la estigmatización de que no vale la pena hacer mucho por ellos. No, y también la gente puede pensar, o bueno, la gente no, los que nos administran, los que administran a la ciudad y también el país pensarán, no, es que es el barrio de Santo Domingo, sin faltarle el respeto al barrio, no, es el barrio de Santo Domingo, entonces no, ¿para qué? Exacto. Eso es algo- Lamentablemente hay ese estigma con los barrios, no solamente Santo Domingo, sino los que están encima o están sobre la montaña. En la periferia. Lamentablemente. Yo recuerdo, es que simplemente les voy a contar esto. La primera vez que yo vine a Medellín, por allá en el año 2007, lo primero que me dijeron, lo que esté alrededor de la ciudad, nunca vaya. Ya. No me explicaron por qué, simplemente me dijeron eso. Años después fue que vine a entender, ahora sí entiendo el por qué. Pero bueno, hablemos entonces del proyecto. Este proyecto que ya lo he escuchado por ahí, ¿cómo es? Fomentadores de lectura. ¿Cómo? Promotores de lectura. Promotores de lectura. Hablemos un poquito del proyecto. Cuéntenos un poco cómo inicia, o Cristian, que parece que está ahí también. Bueno, cuéntanos cuál es tu función ahí. Bueno, pues no es la función en sí, o sea, nosotros vamos a promotores de lectura, es aprender y saber más, cada vez más. O sea, Pero es asistente del proyecto. Él es promotor. Él es promotor. Yo soy promotor. Entonces, la función ahí de todos es como de ayudar a otras personas para que se metan como en el mundo de la lectura y ayudar así como a mejorar los estigmas supuestamente, porque dicen ese niño no sirve para nada, o sea, y puede ser que en verdad sí sirva, solo que hay muchas personas que solo se fijan en lo superficial y no se toman como la molestia de conocer a esa persona o conocer en qué está, qué hace. Entonces, por ejemplo, ese es como el ¿cómo es que se le dice eso? Ese es como La función. la función El que yo le objetivo. encontré o el objetivo que yo le encontré a promotores de lectura desde mi perspectiva, ayudar a otras personas a mejorar y tratar de concientizar. O sea, pues para mí vendría siendo eso. Eso sí, cada persona tiene diferente forma de pensar, cada persona le da diferentes significados a las cosas y ya. Promotores de lectura nace en el 2021, recién yo llegada, con un grupo de noveno 5, que ya se graduó. Este año se me graduó los primeros promotores, perduraron 3 de una corte de 40, porque sabemos que no a todo el mundo le gusta el cuento, entonces Sí, los que sí. perduraron fueron los pioneros. Y es un proyecto que le empezamos a apuntar con el fin de potenciar en ellos la exploración de los diferentes mundos que la literatura nos puede abordar, ¿cierto? Con la excusa de la alfabetización. Entonces ellos empezaban a alfabetizar y resultaban totalmente enganchados, cumplían las horas y seguían en el grupo de promotores. Qué bueno. Nos reuníamos una vez a la semana
Y ahí hacíamos capacitaciones de lectura en voz alta, conocíamos autores, les llevábamos autores al colegio. Marta Quiñones fue una autora que nos visitó en el colegio. Tuvimos la oportunidad que Marta nos llevó a otras instituciones en el Consejo de Medellín, por ejemplo, a promover la lectura. Entonces el colegio, ya, al proyecto ya lo han ido conociendo a nivel de ciudad. Se reúnen cada 8 días de forma periódica, realizamos las actas, tenemos diferentes roles, tenemos el de las redes sociales, porque tenemos redes sociales, @, de una de la cuñita, Ajá, claro promotores Antonio Derca, Santo Domingo Sabio. Ahí nos pueden seguir, hacemos recomendaciones de libros, y vamos a las diferentes sedes y jornadas a promover la lectura. Entonces vamos desde los más chicos hasta los más grandes. Correcto. Y hacemos cineforos también en el colegio. Bueno, eso ha sido un proyecto que ha ido de cierta manera mudando, porque los chicos varían, cumplen un año y medio, entonces ya ellos van rotando y van llegando con el fin de explorar y de aprender. Es como... Sí, yo quiero, no sé, estos chicos yo quiero que sigan leyendo, pero entonces usted decía que les llevamos literatura. ¿Qué literatura les llevabas? ¿Qué clase de libros les estabas llevando? Bueno, ellos empiezan primero con una capacitación de Vladimir Prop y como el tema de la lectura y las funciones del cuento. Se me escapan las funciones del cuento y todo lo que en el cuento fantástico hay. Entonces ellos son como todo, ay, qué nombres tan raros. Y entonces esas funciones de Vladimir Prop las empezamos a aplicar a diferentes cuentos infantiles. Por ahora estamos con cuentos para niños más o menos entre primero y quinto. Ellos van a la biblioteca, escogen los libros, hacen una ficha técnica, preparan el taller literario y lo llevan al aula, ¿cierto? Estamos con libro álbum y también hacen audiocuentos. Entonces cogen los cuentos que que se encuentran en la biblioteca, o ellos mismos ya están buscando material por aparte y hacen el audiocuento. Yo lo reviso, se edita, y el proyecto de comunicaciones, que es de 10º y 11, un saludo para los del proyecto, lo publican en las redes del colegio, en YouTube del colegio. Entonces eso es un proceso largo, arduo, pero más o menos publicamos. Cada uno se encarga de un audiocuento y eso lo hacemos 2 veces al año, entonces en el primer semestre y en el segundo semestre, porque lleva mucho proceso. Es también como contar con el proyecto de comunicaciones del colegio. Okay. ¿Y cuál es la función tuya también en el proyecto? Bueno, sino que cuando yo llego ya Promotores de Lectura está constituido. ¿Vienes a reforzar el proyecto entonces? De hecho, venimos a hacer una nueva propuesta que pone en el centro la literatura y el arte. ¿Ya? Yo sé que la literatura entra dentro del arte, solamente que es para ahí el énfasis. Llegamos a hacer una propuesta de un proyecto que pusiera en el centro las subjetividades. Lo que nos interesaba era hacer una serie de talleres, ir y dar clases, estar inmerso en la realidad, ¿cierto? Y proponer una serie de talleres que pusieran en el centro los saberes y las experiencias de los estudiantes. Entonces es otro proyecto, ¿ya? Aparte del de Promotores de Lectura. ¿Ya está funcionando o todavía hace está parte de su propuesta? práctica docente? Hace parte de la práctica profesional. Nosotros en la Universidad de Antioquia tenemos semestres 8, 9 y 10 de práctica profesional. La 8 y la 9, que daría el total de un año. Vamos a una institución educativa, ¿ya? Y hacemos un proceso de inmersión. No es que llegamos ya con una propuesta hecha, que nosotros miramos como cuáles son las potencialidades que podemos encontrar allí en el contexto. Entonces, Dale. dale. Fue muy particular porque ellos llegan y ya, más o menos, ¿en qué fecha llegaron ustedes? Febrero. Y nosotros comenzamos desde enero y en el colegio se viene implementando la metodología de ABP. Entonces, claro, ellos llegan a inyectarle energía. Aprendizaje por proyectos, ¿cierto? Aprendizaje, para los que nos están exacto, escuchando. ABP, aprendizaje basado en proyectos.
Y desde enero, entonces nosotros estamos en toda la planeación. Cuando ellos llegaron, él me dijo, bueno, ¿y cuál es la propuesta? ¿Cómo es acá? ¿Cómo se maneja la planeación? Entonces yo les mando, este es el proyecto. Y el ABP es la integralidad de todas las áreas. Entonces está ciencias, está español, está sociales, está artística, estamos todos metidos en el cuento y planeamos en conjunto. Y llega Obed y Daniel, porque no nos puedo olvidar Daniel, con una propuesta maravillosa desde la literatura y el arte, y yo le dije, encantador para el pecho, pues encantador, porque lo de nosotros tiene que ver con el barrio. Entonces cuando yo le empiezo a leer, él lee la pregunta, lee toda la propuesta, y me dijo, profe, esto se encaja muy bien, se entrelaza muy bien, y ya ellos empezaron con su práctica pedagógica, pero de cierta manera lo relacionaron y se supieron acoplar muy bien al modelo, a la metodología del colegio. Muy bien, entonces aquí se encuentran y es como el punto central también de lo que queremos tratar. Entonces se parte de lo que hablaste ahorita y lo que mencionaste, que está también en un referente de pronto más de ciudad, que es el no futuro, a qué corresponde el sí futuro, y ese término de poesible, que cuando yo lo leí yo dije, ve, como que casi equivocar, pero yo leí bien y yo como que no, eso tiene mucho sentido. Contanos de esos 3 referentes y luego Cristian, ¿cómo lo ha vivido? Ok, bueno, empecemos hablando del no futuro. Seguramente muchos de quienes nos escuchan conocen a don Víctor Gaviria. Víctor Gaviria tiene una película que se llama Rodrigo de No Futuro, y en esta película básicamente se hace una denuncia, ya se muestra a ciertas juventudes. Ustedes saben que por la época de 1990, 1980 hubo un periodo crítico por el narcotráfico, la violencia, sí, hubo un estallido de muchas violencias al mismo tiempo en nuestro país, y Medellín pues no fue ajeno a ello. Resulta que en Medellín se fue construyendo un imaginario. Hay un libro que les recomiendo que se llama No nacimos pa' semilla. Acá es como una serie de crónicas donde nos dicen cómo era ser joven en la Medellín de un barrio empobrecido en ese entonces. Y de allí viene el no futuro. Que el futuro, hay un bolero que me gusta mucho de Daniel Santos que se llama El juego de la vida, y dice algo así como 4 puertas ahí abiertas para el que no tiene dinero, la cárcel, el ataúd, el cementerio, bueno, algo así. Y eso se fue configurando en un imaginario social. Ya se creía que si tú eras joven de cierto lugar de Medellín, lo que te esperaba a ti era o vender droga, o morir, o asesinar, o robar, ¿ya? Esa bendita condena que nos ponen dependiendo de dónde venimos, ¿no? Exacto, ese estigma. El no futuro llegó allí y se configuró como un estigma precisamente. Y el rótulo de no futuro nos lo encontramos con Víctor Gaviria, que fue el que empezó a hablar de esto. Y el sí futuro es precisamente interpelar y decir, venga, pues puede que estemos, obviamente nuestro contexto nos interpela, pero no nos determina. Estamos en contra de los determinismos. Somos jóvenes y podemos buscar un futuro, construir, porque el futuro no está hecho. Podemos construir un futuro, ¿ya? Hay una expresión muy bonita que alguna vez leí, es construyendo futuro sobre el no futuro. Creo que esa es una de las apuestas de la educación en general. Y más que nada en una época donde reina la desesperanza, donde se cayeron grandes relatos, donde ya nadie sabía hacia dónde direccionar su vida, su experiencia vital, creo que la educación debe ocuparse en cierta medida, me disculpan el debe, por construir quizás futuro sobre este no futuro, específicamente pues para las juventudes de Medellín. Bueno, tenemos ese contexto, tenemos una época marcada por la violencia, tenemos un estigma que se quedó, o sea, todavía usted dice de dónde viene y hacen como, y eso por allá popular. Es caliente, del popular, eso es caliente, eso es candela por allá, ese estigma se quedó y afecta mucho a las juventudes, ¿ya? Porque literalmente les cierra el mundo, desde afuera hay unas fuerzas discursivas además, que eso es lo complejo, podríamos hablar quizás de una violencia estructural allí, que es una fuerza que literalmente los oprime desde el discurso, les quita las posibilidades. Y hay una particularidad y es, por ejemplo,
ciertas formas del lenguaje y de la utilización de, sí, eso sería como entraría a revisarlo un poco la sociolingüística, y es que a veces ni siquiera tenés que decir de dónde es, o sea, tenés unas maneras de hablar que ya, uy, sí, de una, ¿cómo fue? Al 100. Ajá. Ese tipo de expresiones son muy particulares y no necesariamente son negativas, al contrario, son creativas, tratan de llenar de significado las expresiones de los chicos, pero marcan. Exacto, y cierto, o sea, acá en Medellín algo que nos va a matar también es la porofobia, ¿sí? Total. Y no nos hemos dado cuenta que la porofobia es como ese miedo irracional a la definición es así como a la pobreza, ¿ya? Sí. Y lo que nos va a matar, porque viene, cierto, nos dimos cuenta de que no era xenofobia, sino aporofobia, por ejemplo. Venía una persona, por ejemplo, de Venezuela con mucho dinero y la trataban súper bien, pero veían a alguien en la calle y le tiraban, mejor dicho, piedras y decían, usted trajo, ¿cierto? Usted es un Usted venezolano. dañó el Claro, país, exacto. como si el país hubiera estado pues de maravillas antes. Exactamente. Entonces nos hemos venido dando cuenta de que precisamente también lo que nos ha matado es como esa estigmatización y nosotros mismos, nosotras hemos sido responsables de crear unas dinámicas sociales que empobrecen a las comunidades, ¿ya? Entonces de allí surge un poco pues la idea del no futuro, el sí futuro, haciendo una lectura pues de las dinámicas de Medellín y de la educación en que se podría encargar o qué podría aportar a interpelar esto, y llegamos a un concepto hermoso que es lo poesible, que lo tomamos de una señora que se llama Noemí Durán. Hay algo curioso y es que poesía viene de poiesis, del griego. Poiesis significa creación. Cuando nosotros decimos que algo es poesible, jugamos con el lenguaje y decimos que algo es, a la vez que algo que es posible, ¿cierto? A la vez que se puede crear la posibilidad. Me explico. Si decimos que la poesía es creación, aquello posible es ir creando diferentes posibilidades, ir creando diferentes posibilidades de existencia, de vivir, de entender el mundo. No sé si queda más o menos claro lo de poesible. Me queda claro. Yo quiero preguntar, ¿hay otros colegios aparte de este alrededor o solo es Está ese? la Candelaria. Cristian, ¿está la Candelaria? Las cometas que quedan por el final. Ah, las cometas, sí. Las ¿Qué- cometas. Las ¿Qué otro? cometas. Lo digo porque voy a poner un ejemplo que no sé si va. Ustedes saben que gracias al efecto Bukele muchos han querido copiar el mismo modelo de gobierno que él ha tenido. Entonces, lo que yo me pregunto es si con el proyecto que ustedes llevan, no sé si se han acercado a otros colegios a preguntarle, porque supongo, o no sé si Cristian me corregirá, que el rumor de que hay un proyecto de promotores de lectura aquí ya ha corrido por todo el barrio. Entonces me pregunto si otros colegios han querido acercarse a ustedes para decirles, venga, ¿cómo es el proyecto? Para ver si nosotros también podemos acoplarnos a él. El proyecto de promotores va en ascenso, va despacio, pero va firme. Ya nos conoció el núcleo de Santo Domingo. Ahí vamos, como que queda en la María Cano, la institución educativa Ana María Cano, me corriges, Cristian, sí, María Cano. Y ahí vamos. Como les digo, cada año este año apenas estrenamos redes. Empezamos desde el 2021 y no teníamos redes. Apenas este 2023 tenemos redes, entonces cada año va trayendo como sus cosas. Sí nos han escuchado, pero como te digo, tuvimos la oportunidad de salir del Consejo de Medellín, al Consejo de Medellín. Eso es lo importante de estos proyectos. Estábamos hablando de un libro, Yuli, este libro de La Paloma. Vamos a hablar un poco de La Paloma, porque hasta donde tengo entendido, creo que estudiaron, desglosaron, desmenuzaron el libro, mejor dicho, casi que hicieron una tesis con este libro. Entonces, Yo entiendo que esta práctica tiene como 3 momentos o 3 talleres. Uno de ellos es el taller literario, que es del cual queremos hablar un poco. Con La Paloma hay como una metáfora, ¿cierto? De toda esa tal vez miedo que puede tener el ser humano frente a cualquier cosita que puede ser pequeñita. Entonces, ¿por qué eligieron esta obra? Entremos un poquito a mirar en detalle y, bueno, Cristian,
Cuéntenos usted, ¿cómo fue esa experiencia, por ejemplo, en este taller que realizaron con esta obra literaria? Pues la verdad para mí fue una experiencia muy buena y muy agradable, ya que pude como concientizar, bueno, como aprender más de la literatura, ya que yo cuando comenzamos el año, yo creo que yo comencé a leer, yo sé que yo comencé a leer hace 2 años. Eso sí, no lo hacía con tanta frecuencia. Yo leía, pero de vez en cuando, hasta que comenzamos con el libro La Paloma, y a mí me pareció como entretenido. No es porque me sintiera identificado con el personaje, pero o sea, la historia como que sí lo lleva a uno a como sentir lo que siente el personaje, o sea, como si uno lo hubiera sentido, ¿cierto? Entonces me parece que es una manera muy buena como de empezar, ya que es un libro que no es tan largo, pero es bueno. Cuéntanos un poco de qué se trata La Paloma. Bueno, La Paloma trata de la historia de una persona que siempre ha vivido detrás de lo que le digan las personas. O sea, si a usted le dicen algo, usted lo hace, y así era el personaje. O sea, porque eso fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania estaba matando a judíos, ¿cierto? Entonces a él, ¿me puedes decir cómo era el nombre del personaje? Jonathan Noel le mataron los padres un día que él fue de pesca con su hermano. Cuando él llegó, se los habían llevado en el tren de la muerte. Oh, sí, okay. Algunos de ustedes saben pues qué es. Entonces él se fue para donde el tío. Él se fue para donde el tío vivía en una granja. Entonces el tío sí le decía, haga esto, lo hacía porque él se sentía como que en deuda con el tío, ya que él había cogido al hermano y a él. Entonces el tío llegó y le dijo, vaya al ejército a prestar el servicio. En ese tiempo había estallado otra guerra, que era la guerra de Indochina. De Hiroshima. De Indochina. De Hiroshima, eso. Indochina. Ay, mira, no sé ni qué. Bueno, cierto, entonces había estallado esa guerra y él fue a esa guerra, él fue allá y él llegó con un disparo en la mano y aporreado, ¿cierto? Entonces a lo devolvieron porque ya no podía seguir prestando servicio. Cuando volvió, él llegó y en caso, ¿cierto que se dice así? En caso con una muchacha, con una mujer. Se casó. Sí, eso, se casó con una muchacha que vivía en el mismo pueblo de él y esa muchacha le puso los cachos. Entonces, ¿cierto? Entonces ella llegó y le puso los cachos y todo el mundo siempre que él salía lo veía, pero es que a él lo que no le gustaba no era que no lo vieran. A él no le gustaba, era el ser el centro de atención. Hay una cita por acá que voy a leer, Claro. que va muy bien con lo que estás diciendo. Dice, concluyó Jonathan, que no se podía confiar en los seres humanos y solo era posible vivir en paz manteniéndose alejado de ellos. Lo que nos está diciendo Cristian, así dice textual. Entonces, Le fue infiel. contanos. Entonces a él no le gustaba esto y además él vio, o sea, las personas hacen guerras, lo obligan a uno y si no estoy mal, él se fue para París. Y él cuando llegó a París, él se hospedó en un cuarto, el cuarto era muy pequeño. Él no tenía nada y el baño quedaba fuera de la pieza. Él como sirvió en la guerra, él fue a un banco, pidió trabajo y le dieron trabajo como guardia de seguridad. Al pasar, él ya tenía 30 y punta de años cuando se renueva cuando se renueva el texto, o sea, es un periodo como de 12 años o algo así. Ahí ya Jonathan Noel vemos que ya tiene su cuarto más ordenado y él siente que el cuarto es su zona de confort. Por el miedo a los humanos, bueno, por el miedo no, por la negación a los humanos, a lo que le habían hecho, él se refugia a su cuarto y él dice, este es como el único pedazo del mundo en donde yo puedo ser yo, donde yo puedo ser feliz. Entonces vemos ahí que él ya tiene todo ordenado, hasta que un día él sale de la habitación, él siempre ve como él es como antisocial, a él no le gusta encontrarse con personas, en nada. Entonces él llega y siempre por la ventanita del cuarto que queda encima de la cocina,
él ve al baño, o sea, si hay alguien en el baño, él no sale. Si hay alguien en el baño, él no sale. Él no vio a nadie, más cuando cuando abrió la puerta, vio una paloma ahí. Él del susto se tiró hasta la cama y, o sea, y él cerró la puerta porque él decía que las palomas traían enfermedades y él le tenía un miedo irreputable a la paloma. Entonces él llegó y él cerró la puerta y no quería salir. Él dijo, no, ¿qué pasa si yo no voy al trabajo? Y le entraron ganas de hacer sus necesidades, o sea, orinar. Él orinó en el lavabo de los platos, pero él, o sea, lo hizo porque tenía demasiadas ganas. Y cuando él vio lo que hizo fue que cayó en cuenta y le dio un miedo y un asco Vamos a hacer un stop para que ¿Vale? Aldair nos lea un pedacito de lo que tú estás diciendo, Dale. para Sí, que claro. los que nos están escuchando tengan una porcioncita de esa lectura, de cómo el autor lo describe, cómo describe esa mirada de la paloma, o sea, qué pasó ahí, para que él tanto que tuviera que ir a hacer sus necesidades dentro del mismo cuarto. Escucha, la aparición de la paloma. Casi había puesto el pie en el umbral, ya lo había levantado. Era el izquierdo, la pierna estaba a punto de dar el paso, cuando lo vio. Se hallaba sentado ante su puerta, apenas a 20 centímetros del umbral, bajo el pálido reflejo de la luz matutina que entraba por la ventana. Acurrucada, con los pies rojos, parecidos a garras, sobre las baldosas granates del pasillo y el plumaje liso de tono gris pizarra, la paloma. Tenía la cabeza ladeada y miraba embobada a Jonathan con el ojo izquierdo. Este ojo, un disco pequeño y redondo, marrón con un punto negro en el centro, era terrible de ver. Como un botón cosido al plumaje de la cabeza, sin cejas, sin pestañas, totalmente desnudo, descarado y saltón, estaba abierto de un modo monstruoso, aunque había al mismo tiempo cierta astucia disimulada en el ojo, que daba la impresión también de no estar abierto ni entornado, sino de carecer simplemente de vida, como la lente de una cámara que absorbe toda la luz exterior y no refleja nada de su interior. En este ojo no había ningún brillo, ningún centelleo, ni una sola chispa de vida. Era un ojo sin mirada y estaba clavado en Jonathan. Continúa. Bueno, entonces cierto, seguimos donde quedamos, que fue que Jonathan al ver su acto sintió desprecio por sí mismo. Él dijo, ¿cómo yo fui capaz de hacer esto? La vajilla, se actuó como si nada hubiera pasado. No fue al baño por el miedo a la paloma, así que él se quedó en su habitación. Cuando se vistió iba a salir, pero antes vio por debajo de la puerta si la paloma seguía ahí. Cuando él ve por debajo de la puerta, la paloma ya no estaba. Él salió con total confianza hasta llegar. Él salió del pasillo y vio que había manchas como verdosas en todo el pasillo. Al fondo vio la paloma que estaba acurrucada en una esquina. Él siguió con total desagrado por las heces de ese animal. Él bajó y vio a la persona que se encarga que es la dueña como de todas estas habitaciones. Él vio a esa persona, o sea, y esta no le caía bien, porque esa siempre que lo oía lo saludaba, y él nunca cruzaba palabras con ella. Y esa señora siempre le decía, hola, don Jonathan, ¿cierto? Entonces él, esa vez, no hizo lo de siempre, o sea, ignorarla y seguir derecho, sino que esta vez sí se paró y la saludó, hola, o sea, y le habló, y eso era como algo que no hacía hace rato, porque como anteriormente lo dije, a él no le gustan las personas. Entonces esta señora mantenía tomando vinos de 20, ¿cómo es la moneda de París? Francos. 20 francos. Ella mantenía tomando vino de 20 francos y olía esto. O sea, ¿Eso sería muy barato o muy caro? no sé. Eso era Para la baratico. época era muy Baratico, barato. Sí, baratico. era demasiado barato. Entonces él llegó y le dijo su desagrado, más él por la pena de decirle que le tenía miedo a la paloma, dijo, el pasillo está lleno de una paloma, además que en ese tiempo ya no eran habitaciones así como que la gente vivía, sino que eran de universitarios que las cogían ahí, o sea que las alquilaban por necesidad o porque no tenían dinero.
Entonces él dijo, de más, que uno de los universitarios que llegaron nuevos, que no sabían las políticas o sea, como de la casa. Las reglas, pues. Ajá, las reglas, dejaron una ventana abierta y la paloma entró por el frío. Entonces, o sea, yo dije eso y eso fue lo que él dijo, pero él no se lo dijo a la persona que era la dueña, por pena, como ya se lo dijimos. Entonces, él dijo, lo de las heces, entonces él dijo, ve y límpialos porque eso es desagradable. Salió y se dirigió hacia el trabajo. Cuando llegó, él siempre se quedaba estático y él pensaba que él era uno de los únicos guardas de seguridad que se quedan en sus puestos inmóviles. Él siempre muy a las 9 recogía la limusina del patrón, sí puede decir así, porque él era como el presidente, como el banco, como el que lo administra. Gerente, pues el gerente. El gerente, exactamente. Entonces él siempre era el que llegaba y abría la puerta, solo que ese día, por estar en sus pensamientos de que no iba a poder volver a su cuarto, a su única parte en donde se sentía totalmente seguro, él estaba pensando eso y por eso está distraído, tanto así que se le pasó la limusina del jefe. Él al ver eso, él se conmociona porque, o sea, eso era algo nuevo para él. Desde que había conocido a la paloma, estaban surgiendo nuevas experiencias para él. Primero, le habló a la dueña de toda la casa, ¿cierto? Primero le habló a ella, después se le pasó la limusina del jefe y él ya no sabía qué mal iba a pasar, ¿cierto? Entonces él siguió como en su trabajo habitual, solo que él ya no sentía que podía más, él ya solo se quería ir a su habitación, pero siempre que lo pensaba, él decía, no puedo porque allá está todavía esa paloma. Cuando sale del trabajo, él llega, va a la habitación, aunque no vea la paloma, y coge todo lo que puede. Él tenía un libro de medicina, un libro de animales y otro libro que no me recuerdo bien cuál es, pero tenía como 3. Entonces él coge eso y coge lo más necesario y se va a alquilar otra habitación en otro lado. Él tenía unos ahorros que era para pagar la habitación, o sea, porque él dijo, yo quiero comprar esa habitación porque es mi espacio libre, es mi espacio seguro, o sea, yo siempre quiero estar acá. Entonces cuando él llega, él pide una habitación que sea barata porque él la iba a alquilar con los ahorros que tenía para comprar su habitación. Él sentía tristeza ya que él sabía que no iba a poder volver. Entonces, cierto, alquiló la habitación. Transcurrió un día. Al otro día él fue a desayunar a un parque. Un pan con tocino, si no estoy mal, sí, un pan con tocino. Entonces... ¿Qué memoria? Entonces él llegó y encontró a un vagabundo que estaba en las escaleras de un edificio que estaba al frente. Cuando estaba ahí, él vio que él se estaba comiendo unas sardinas y tiraba las cabezas al piso. Cuando veía era que las palomas llegaban y se las comían. Ese era el crochet. El crochet en Francés. En francés significa habitante de calle. Crochet. Corset. Eso, sí yo. Ahora es Entonces, experto en idiomas, él, por favor, créanle. entonces, él veía esto y él sentía que ser un crochet, él sentía que eso era como total libertad, porque él no tenía un horario de levantarse, él no tenía que trabajar, él no tenía responsabilidades. Entonces para él eso era como un signo de libertad, el poder hacer lo que quiera. Transcurrían los días hasta que después como de una semana eso ya era invierno. Entonces iba pasando por el frente, no, él había salido de un edificio e iba a cruzar. Cuando ve el crochet, cuando ve el crochet haciendo sus necesidades, o sea, defecar al frente de toda la multitud. Él al ver eso dice, o sea, eso ya no es libertad, porque él dice, un baño es como es lo que uno tiene que tener para poder ser humano. Si uno no tiene un baño, uno no es ser humano. Eso es lo que pensaba él, porque es un espacio donde uno pueda estar seguro
y pueda tener privacidad de hacer lo que uno quiera. Entonces él sentía que tener un baño era ser ser humano, y ese pensamiento de libertad hacia el crochet se cambió por desagrado. Siguió sus días totalmente y él seguía diciendo, oiga, pero desde que conoce a esa paloma me están sucediendo cosas malas. Está cambiando su forma de pensar, está tratando de salir de su zona de confort. Entonces vemos que él sigue. Un día está desayunando en una banca en un parque, hasta que él estaba comiendo y se mancha el uniforme. Esto para él fue caótico porque le iba a tocar ir a trabajar y no tenía cómo. Él, del apuro por ir a limpiarse, dejó una bolsa de leche que estaba puesta en la banca. Él se fue y cuando cayó en cuenta, él dijo, o sea, ya todo me está cambiando, ahora está en sucio donde yo estoy. Le tocó devolverse y coger la bolsa de leche. Déjela ahí, porque sí. no quiero que me cuente el Dejémosle un final. puede contar Sí, el final. déjale un caso para que ellos se la lean porque es un buen libro. Eso, no me cuente el final porque ya me animó a leerlo. Ahora, Es un muy buen libro. lo que me lleva a preguntar es quién escogió el libro. Esa Por la acá. Vos escogiste el libro. Daniel y yo, ¿cierto? Que los- nos acompaña desde la ausencia. Daniel y yo, hola Daniel, mucho gusto. Hola, Daniel. Otra vez. ¿Cuál es el objetivo de haberles llevado este libro y con qué finalidad? ¿Cuál era la finalidad para que ellos lograran desmenuzar este libro a tal punto que nos contaron hora y media de película con el libro? Sí. No, pero os puedo decir algo. De todas maneras, eso fue como algo muy resumido. De todas Sí. maneras, léanselo porque hay cosas que yo me sobresalto Por eso y te no digo- es como tan específico lo que yo digo. Ya ves, ajá, entonces Por- es para que se lo La lean. lectura es otra cosa. Por sí, eso tienes toda la razón. por eso te digo, no me cuentes el final, porque Eso. ya me enganchó. O sea, quiero saber más del libro. Ok. No, la paloma, bueno, uno al momento de elegir ya como profe una obra, uno se hace muchas preguntas, que la extensión, que la pertinencia, ¿cierto? Queríamos llevar una obra corta, Sí. básicamente porque más que leer mucho, queríamos hacer una lectura que nos permitiera trabajar la interpretación, la imprenta personal del lector sobre la obra que lee. Decidimos la paloma primero porque el argumento a mí me parece, cuando lo hablamos Dan y yo, fue como es genial. Un sujeto que lleva una vida relativamente normal, una mañana se levanta, se encuentra una paloma y su vida cambia. Una vida, o sea, para él era perfecta la vida que él llevaba y él estaba feliz. Exacto, era, mejor dicho, el paraíso para él. Entonces el argumento, primero, pues engancha, ya, la literatura, yo no sé si la literatura es algo enseñable, pero al menos uno puede emocionarse con ese cuento y tratar de compartir esa emoción para que otros se emocionen, ya, porque yo no sé si esto es enseñable, o sea, no sé si la pasión es enseñable, pero dijimos, Pero se contagia. sí. Epa, Hay puede una ser provocación, contagiosa. ya esa palabra a mí me Es encanta, como siempre la digo. la Uno tentación. Es Es como una la tentación, tentación. una provocación. Epa, me gusta mucho ese término, es como tentar al otro, ¿cierto? A través del objeto material libro, les llevamos pues a cada estudiante su libro y fue como vamos a enfrentarnos a la lectura. ¿Por qué? Porque la paloma nos permite, como A lo cada hablábamos, estudiante un libro, Sí. detengámonos ahí un momentico. ¿Y ustedes cómo hicieron ¿Cómo lo eso? Unos consiguieron? estudiantes. ¿Verdad? Es una pregunta. Yo nunca supe, ¿verdad? Yo decía, pero ¿cómo lo habrán hecho? no, para sortear ciertos gastos de la práctica, hicimos que rifas, al principio tuvimos el apoyo, acá le agradezco a nuestra asesora de práctica, que se puso la 10 y dijo, vamos a ver, ¿con quién nos podemos conseguir algo de dinero y llevarles los libros en físico? Porque no los queríamos llevar digital, porque la experiencia es otra, porque queríamos que rayaran, porque queríamos que lo tuvieran ahí y practicar el cuidado, porque eran libros compartidos en 3 grupos, 3, 4 grupos. Entonces, para trabajar allí otras cosas ocultas, que no diré porque Cristian está al frente. No, por mí no me preocupo. No. Tranquilo, profe, que yo guardo el Yo secreto. soy una tumba. Entre todos. Pero allí hubo pues también una intencionalidad, entonces llevarles el libro, y este libro, primero partimos vamos a ser autorreferenciales de la experiencia lectora. Este libro, tanto para Daniel como para mí, representó una experiencia vital.
en tanto nos permitió realizarnos un montón de preguntas y preguntas re raras, o sea, sí, y llegamos a una pregunta que es ¿cuál es la paloma de nuestra vida? ¿Ya? Eso le iba a preguntar Buena a pregunta. Cristian Abril. Me iban a corchar. Entonces, entonces preguntémosle. Vaya pensando. Sí. Y Vamos a dejar al final del programa, que por cierto ya estamos ya entrando casi en la recta final. Entonces, Estaría chévere hablar de cuáles son nuestras palomas, sí. Así es. ¿verdad? ¿Ya pensó la suya? Ya tengo la mía, yo no, no, la sé. estoy pensando, pero en el siguiente programa les doy la respuesta. No se vale. Joven. Y bueno, creo que fue eso, por eso también, porque queríamos trabajar cómo es esa construcción del miedo, y notamos que la literatura no tiene que estar al servicio de nadie. Quiero dejar eso en claro. Pero uno es un ser humano que va llenando de significado estos objetos materiales que son los libros. Nosotros llenamos de un significado muy especial, que fue que en Santo Domingo hay miedos. Sí, hay miedos. Miedo, por ejemplo, uno de los miedos recurrentes de muchos estudiantes era el miedo precisamente a no tener un futuro. Había un montón de miedos que decíamos, todavía. Ay, cierto, todavía. porque eso no se acaba. Somos seres humanos. Somos seres humanos, Y o acabamos con uno y empezamos a Y alimentar empezamos con otro, otro, y otro, epa. y otro. Y lo que queríamos era como ver que también hay posibilidad de interpelar el miedo. En la obra no les vamos a decir cuál es la resolución, no, pero desde el momento en el que el sujeto se encuentra con la paloma hay una interpelación del miedo, ¿ya? Y el miedo nos paraliza o nos moviliza. Ahí, póngalo ahí, o ambas, ¿cierto? Y es tan válido que, como cuando uno ve un niño que tiene, por ejemplo, miedo a la oscuridad, me pasa con mis hijos, con uno de mis hijos, y yo digo, pero no pasa nada, es la oscuridad. Es igual con la paloma. O sea, a mí me parece muy, muy interesante lo que hace Patrick Süskind, y es como él toma un animal que a la final puede ser indefenso, ¿cierto? Y le da todo el poder. Así como en algunos momentos, pues eso es una analogía muy, muy tremenda con la vida, Nosotros porque uno también. lo hace, o sea, Sí, uno dice, tal. pero es que eso es una bobada. No, esa bobada para el otro es demasiado importante, es demasiado poderosa. Se alimenta. Y se alimenta, entonces es, bueno, y lo mío para otro ser puede ser insignificante, pero para mí es importante. Entonces, ¿cómo lo gestiono yo? Exacto. Por eso, Y la por- literatura ni siquiera te da una resolución, te muestra un espejo. O sea, hasta ahí llega. Ya usted mirará qué hace Ay, con la con paloma. ella. Exactamente. Nada, mejor explicado no puede estar. Así es. Acá Sí. quería, acompañado con la lectura de la obra, quería decir algo, y es que, pues, hablando de que somos humanos y tenemos miedos, abordamos 3 tipos de miedos, que es el miedo biológico, tipo una glandulita se estresa y ¡pa! Le dice, corra que te vas a extinguir acá. Es como un método de defensa. Como un método de defensa, de preservación de la especie. Hemos Y hablamos de otros 2 miedos, que era más como el individual, como el existencial, y nos centramos mucho en el cultural, porque hay miedos que se aprenden, y esta lectura nos permite también ver que hay miedos que se aprenden, ideas sobre el ser humano que se aprenden, que nos hacen desconfiar del ser humano. Entonces la obra también, dentro de todo lo que posibilita, eso simplemente fue compartir una forma de leer la obra, hay muchas formas de leer la obra. También trabajamos eso de, venga, ¿cuáles son esos miedos que hemos aprendido en el barrio, que no nos dejan vivir en el barrio y que no nos dejan desarrollar nuestra vida? Ahí con relación a Obed, ahí es donde se relaciona con el proyecto, el ABP, que se llama Conozco, Cuido y Habito mi barrio. y Habito mi Santo barrio. Domingo. Santo Domingo Sabio. Se reúnen el grupo de profesoras, que no las voy a nombrar, pues el grupo, ellos saben quiénes son el grupo de trabajo del grado 8º, porque ya Cristian va para 9º, y se plantean la necesidad de fortalecer un montón de debilidades que tienen nuestros chicos a raíz del contexto barrial donde se están criando, que es la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, y cogemos los objetivos de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí?, de la ONU, y los empezamos a trabajar en las diferentes áreas. A eso íbamos a preguntarle ya. Aquí vamos a hablar un poquito de los conceptos de justicia social y justicia ambiental, ¿cierto? Sí. A eso te vas a referir. Bueno, Exactamente. contanos que todavía tenemos... Tenemos un una ratito. líder muy bonita que se llama Natalia Leal, y ella llega con la propuesta de, desde la firma de los acuerdos de paz en Colombia, ella lo fundamenta así. Se ha venido de cierta manera hablando de una construcción de paz duradera con justicia social, ¿cierto?
Y en la actualidad esa justicia social está presente en muchas constituciones y abarca los tres principios fundamentales, que son el Estado social de derecho, la dignidad humana y la igualdad de oportunidades, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, ¿cuál era como el objetivo? Y es que nuestros chicos, de cierta manera, se posicionen en la vida y contribuyan a erradicar la pobreza, el hambre, la desigualdad, el que tengan garantizado el acceso a la salud, a la educación. Y nos planteamos una pregunta, transversal a todas las áreas. ¿Cómo desarrollar las habilidades de pensamiento? Y aquí Cristian es una muestra fehaciente de ello, aunque sea 1, 2, 5, nos damos por bien servidos. ¿Cómo desarrollar habilidades de pensamiento crítico y de comunicación efectiva en los estudiantes de grado octavo, porque él está en grado octavo, va para noveno en el 2024, de nuestra institución educativa Antonio Derca Santo Domingo Sabio, para que contribuyan al fortalecimiento de una cultura de paz dentro del barrio Santo Domingo? Y ahí es donde llega. ¿El cómo? Ahí donde llega. Sí, una cosa, o sea, es que ni mandaba a pedir, o sea, eso fue una cosa qué bueno, del azar. Ahorita, antes de que llegara, Cristian Como nos si decía, fuera un no, deseo a voz alta, casi. Eso se fue una cumplió. cosa natural, donde el universo nos puso a Obed y a Daniel y a la Universidad de Antioquia, de cierta manera, para hacer el cómo. Entonces empezaron con el tema de la paloma, les ponían, porque no quiere hablar de estas actividades tan bonitas, él llegaba y les tapaban los Ay, ojos, les hacían ruido, les llevaban sonidos, les mostraron un montón, toda una experiencia. toda más una allá de lo experiencia teórico, artística. claro. Ellos construyeron, aquí le voy a contar, construyeron una paloma divina entre todos los 3 octavos. Ellos la llevaron armada, pero entonces los muchachos la decoraron y la organizaron porque iban para la Universidad de Antioquia. Y ahí fue donde pues, nos conociste y viste a estos chicos, porque de cierta manera ahí se avivó y se puso en práctica todo lo teórico, porque entonces en sociales veían consumo y producción sostenible, en matemáticas aprendieron a hacer estadísticas de todas las encuestas que hacíamos a las personas para la equidad de género, vimos igualdad de género, vimos, Cristian, se me escapa, igualdad de género, consumo y producción sostenible, vimos salud y bienestar. Eso. Salud y bienestar, donde nos unimos todas las áreas y Sí. al final desarrollaron una serie de coreografías. ¿Y para qué el deporte? Ellos los poníamos a investigar, bueno, qué hay en el barrio, qué academias de arte hay, qué academias de baile hay. O también nos dijeron o nos pusieron una tarea que era como conocer nuestro barrio a través del arte, ya que en el barrio Santo Domingo hay distintos murales de los fundadores, de las primeras personas que llegaron como a este tipo de invasión, porque es que aquí no era nada. Y ellos llegaron por el Morro Rojo, ¿se acuerdan? eso antes llamamos rojo, ya que se creía que eso era un cementerio de los indios. Entonces llegaron personas desplazadas por la violencia de otras zonas de nuestro país aquí a buscar riqueza, porque antes, y es que para pagar el precio del alma, para que pasaran más allá, los indios dejaban ofrendas. Wow, o eso es un dejaban mito. mito. Una interesante historia se puede sacar de ahí. Eso. Entonces nos dijeron, mire usted, vaya, mire los murales que hay de los distintos fundadores, ustedes que ven a través de eso, ustedes qué significado le pueden poner a eso. Y me parece que es una forma como de acoplar o de fusionar el arte con la historia de nosotros, con la historia del barrio, y me parece que fue una actividad muy bonita, también todo lo que trabajamos con el profe Obed, ya que, o sea, él como que agudizaba nuestros sentidos, porque un día nos llevó, y es que nos puso pañoletas en los ojos y nos hacían ruido, nos ponían, o sea, nos tiraban isque agua, y, o sea, se sentía como bueno, y sí, me parece que fue unas actividades muy buenas, unas enseñanzas muy buenas. Lástima que el profesor ya no esté con nosotros. Y conmigo, de todas maneras, si siquiera, yo creo que ya no le tocaría conmigo, ¿cierto? Pero que no. Porque a ti ya pasa, no. A veces uno como que se arrepiente de dejar cosas atrás. Pero uno Siempre. tiene que seguir. Hay que seguir Claro para que ver sí. qué Hay que trae, seguir. el Excelente. futuro que Ya. trae. Excelente. Bueno, yo hace un momento usted estaba diciendo que no han hablado de las actividades y eso, pero yo más que hablar de las actividades, invitemos a la gente
a que se acerque a que se acerque hasta allá y vean las actividades que hacen con los chicos, para que vean que no es solamente de Parques del Río para acá que hay cosas interesantes. Hay muchas cosas interesantes de Parques del Río hacia allá y hay muchísimo talento, hay muchísima arte y hay muchos diamantes en brutos que esperan ser descubiertos, esperan tener la ayuda para ser pulidos y también necesitan ser visualizados. Y esta es la finalidad de un programa como La Voz del Tintero, para ayudarles a conocer a toda esta gente que nos escucha y que nos ve por medio de las redes sociales, las actividades que hace en un barrio, no sé si atreverme a decir remoto, porque para mí eso está aquí cerca, eso está cerca. Pero digamos que no ha sido muy visualizado. Correcto. En este Marginalizado. Un barrio me gusta. marginalizado. Marginalizado, por un barrio que ha sido marginalizado Ese es el lamentablemente por los malos comentarios que puede que haya pasado alguna que otra cosa en el barrio, pero ¿qué podemos decir de toda la ciudad? Los buenos somos más. Los buenos somos más, y me gusta más, Exactamente. los buenos somos más. Entonces, la invitación es para que se acerquen al colegio. ¿Me recuerdan el nombre del colegio? Es Institución Educativa Antonio Derca Santo Domingo Sabio. el Antonio Derca Santo Domingo Sabio, para que se acerquen allá y pues veamos más de esta actividad de promotores de lectura. Cuéntame. No, sigas. Ah, Ahorita lo veía me como quiero con ganas de despedir. También te Sí. quieres despedir, él también se quiere despedir ahorita. bueno, ya vamos a finalizar nuestro programa. Le queremos contar a los oyentes que este es uno de los últimos programas del año, porque vamos a ir a vacaciones. No, mentira. Bueno, Julie sigue trabajando, seguimos trabajando, pero el programa sí se va a tomar un pequeño Descanso. descanso. Es importante darle las gracias a la Universidad de Antioquia, de verdad, Es porque nos oxigena, nos fortalece. Estudia la escuela y la escuela le aporta a la universidad, porque la escuela no solamente la teoría, vaya a la práctica y dése cuenta Claro. cuál es la realidad de nuestras escuelas. A nuestro rector, don Rubén, que la verdad nos abre las puertas todo el tiempo y a todos nos dice que sí, en pro del aprovechamiento del tiempo libre de los muchachos. Al grupo del ABP de octavo, de aprendizaje basado en proyectos, porque de cierta manera se permeó, se permite, porque trabajar por esta metodología no es fácil, porque es desnudarse frente al otro, es compartir con el otro, es tejer con el otro. Y no, a toda la institución, a Cristian y a Wet, infinitas gracias, porque me permitió crecer, me sigue permitiendo crecer, porque creo que tenemos una buena relación y las puertas abiertas, porque el aula no es solamente un salón, el aula puede ser la universidad, el aula puede ser un parque, el aula puede ser cualquier lugar donde se permeen los chicos de cultura. Sí, bueno, yo también quisiera agradecer al profe Bella, que nos ayudó mucho a todos los del salón, y decirle que siempre lo vamos a tener lo vamos a recordar como una persona buena, y quisiera darle las gracias a mi mamá, ya que ella Mándale un saludo, mira. ama, saludos. Mamá. Alejandra, eso ya llama Alejandra. Entonces le quisiera dar gracias porque ella no es una persona que ella le prohíba cosas a uno. Ella siempre le dice, usted verá, de todas maneras usted sabe lo que tiene que hacer, usted sabe las responsabilidades que tiene. Gracias a ella es que yo sí así como que no me he desbocado, porque hay padres que encierran a sus hijos como en un mundo y no los dejan salir de ahí. O sea, son como que muy prohíben muchas cosas, y me parece que entre a una persona más le prohíban, ella más va a querer hacer eso. Entonces, sí, ya muchas gracias a todos y a ustedes por darnos la oportunidad de estar acá Yo a también, La Voz del Tintero. yo también quiero despedirme. Quiero, bueno, primero agradecerle a la institución educativa, a Cristian por regalarnos de su tiempo, a ustedes por el espacio. También hacer como un llamadito de atención, hombre, echémosle ojito a las juventudes, pues cada vez se sabe menos lo que es ser joven en Medellín. No dejemos en el olvido que las juventudes existen. También un llamadito de atención, no sé si se pueda, pero ojo a los entes gubernamentales, Claro no que nos sí. dejen caer las escuelas encima, por favor. Sí. También un llamadito a que el aula se llene de arte, ¿ya? Y de literatura, que a lo mejor profe. eso nos puede ampliar la frontera
existencial. A lo mejor, o sea, no tiene por qué hacerlo, pero a Pero lo es una mejor posibilidad, sucede, es es una una puerta. posibilidad. Y Claro. también quería agradecerle a la profe Caro porque confió mucho en nosotros y hacerles una invitación muy especial, y es que por allá en agosto o junio van a poder encontrar el trabajo de grado, posiblemente bajo el siguiente título: ser habitante de una patria posible, de las subjetividades políticas y las juventudes como posibilidades. Entonces, para que lo busquen en el repositorio si les interesó este abrebocas. Y también gracias a Dani y a Erika Areiza, nuestra asesora, De práctica. que tiene una convicción contagiosa. Ah, bueno, súper bien. Y a ustedes, nuestros invitados en esta tarde de hoy, quiero darle las gracias infinitas por habernos hablado de este maravilloso proyecto. Darle las gracias a Cristian, que sigo pensando que gracias a jóvenes como él todavía hay fe, hay esperanza, hay muchísimo futuro, solo que tenemos que buscarlo, hay que encontrarlos, y ellos están a la espera de eso, de que sean encontrados. Quiero darle las gracias a Oed, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a La Voz del Tintero, también a la profe Carolina, muchas gracias por estar aquí, por sacar un poco de su tiempo para atendernos a nosotros también y venir hasta acá, hasta los estudios de Telemedellín Radio. Bueno, Julie, muchas gracias una vez más. Yo me los llevo así con mucho amor, me conmueve todo esto porque pienso que deben haber más profesores así, que le apuesten, que crean, que quieran, que lo hagan de verdad con convicción. Y durante la formación que he tenido también como profe, me parece que hay retos muy, muy increíbles y este es uno de ellos. Entonces los felicito. Hoy no lloré, pero estuve a punto. A punto de llorar. Y bueno, gracias a Cristian por venir, Obed, por toda tu generosidad en la palabra, en tu estudio, en lo que haces, en lo académico, que también es tan importante y tan poderoso, y a la profesora por toda esa experiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos los oyentes también que se tomaron un poco de su tiempo para poder escuchar este programa, para verle este programa por las diferentes redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de la aplicación de TM+, y a través de la aplicación de TuneIn buscando Radio Bopaleson. Bajo la dirección de JJ Marín, en el control máster Felipe Castaño, en compañía de Julie María Sánchez y este servidor Aldair Ballestas Laguna, les desea a todos ustedes un resto de semana excelente. Y recuerda, no importa el lugar que te encuentres en el mundo, si es de día, tarde o noche. Lo importante, lo verdaderamente importante es que estás aquí con nosotros en La Voz del Tintero, donde la protagonista es la literatura. Nos vemos el próximo martes con más invitados, más libros, más escritores y mucha, mucha más lectura. Chao, chao.